Hace mucho tiempo leí una novela que me gustó muchísimo. Con el paso del tiempo, con esto de que aparecen nuevos libros, novedades que voy leyendo, etcétera, quedó un poco olvidada, pero limpiando, ordenando los libros, la encontré, releí algunas páginas que tenía marcadas y mi cabeza comenzó a explotar como con la primera lectura. Así que no podía dejar de mencionarla en este canal. Aquí les dejo mi reseña de El dueño de las sombras de Care Santos. Bienvenidas y bienvenidos a Leídos sobre Escrito. La familia Albaz arrastra desde hace generaciones una maldición que marca sus vidas y de la que no encuentran la manera de escapar. La razón de la maldición, la única verdad de la misma, solo la conoce Eblus, un diablo que no olvida ni perdona, pero que en algunos aspectos es mucho más humano de lo que está dispuesto a reconocer. Este ejemplar que yo tengo lo conseguí en el Ateneo, una de las librerías más grandes, lindas, con mayor valor artístico, estético, histórico de la Argentina, pero se puede conseguir fácilmente en cualquier librería. Acá en San Rafael también la he visto, en Mendoza, en Capital. Está editada por BD Block en el año 2016, tiene 427 páginas y ustedes dirán que es un libro muy largo, larguísimo, un poco difícil de empezar a leer. Pero mi tarea en este video, más allá de contarles un poco de la historia, de qué trata, de qué van los personajes y la trama, también es convencerlos y convencerlas de que tienen que leer esta novela porque es imperdible. Seguramente en este momento van a estar viendo algunas imágenes del arte de la portada con un pozo de agua que es un elemento muy alusivo dentro de la historia, muy característico y que es muy importante para la historia también. Esta es una novela de capas, con muchas capas, por eso es un poco extensa. No es una novela coral porque no tenemos distintos personajes que van contando o relatando desde diferentes miradas un mismo hecho dentro de la historia. Acá vamos a conocer el linaje de los Albaz, una historia de una familia que está acarreando durante mucho tiempo, viene acarreando una maldición. Esta maldición es característica sobre todo en algunos integrantes y se manifiesta produciendo tragedias y muertes de las más variadas a través de las generaciones. Natalia y Rebeca son dos hermanas muy particulares, muy intensas, con mucha historia que las une y mucha historia para contar, pero tienen muchos desencuentros y peleas que van haciendo que se abra una grieta enorme entre ellas y sobre todo comienza también a complicarse la historia incluso más cuando aparece la figura de Bernal, que es un chico, un compañero de una de ellas, pero que también es un poco amigo de la otra. Entonces comienzan a aparecer celos, enemistades, perturbaciones en el ambiente, cuando están sobre todo los tres compartiendo un momento determinado. También la historia se complica mucho más y da un giro mucho más perturbador y oscuro cuando aparece delante de estos tres personajes la figura de un pozo de agua. Un pozo de agua que está cerca de la casa de las hermanas y que con el transcurrir del libro nos vamos a dar cuenta que forma parte también del pasado de los Albaz. Rebeca desaparece en aquel pozo de agua y esto le trae a Natalia consecuencias muy fuertes a nivel espiritual y forma parte de un inicio turbio y muy fuerte dentro de este libro y dentro de esta historia.
Y hasta acá dejo la historia para empezar a contarles algunos argumentos, empezar a convencer sobre por qué tienen que leer este tipo de libros, esta literatura que es juvenil y también adulta. Pero antes quiero agradecerles a todas las personas que se han sumado al canal, que se han suscrito. Muchísimas, pero muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Que el espíritu que tiene el canal es transmitir literatura, ganas de leer, comentar acerca de libros que me han gustado. Si es la primera vez que estás por el canal, estás viendo este video, suscríbete. Y si ya has visto videos y todavía no te suscribís, este es el momento para que te suscribas y formes parte de esta comunidad literaria. Comenta lo que te pareció este video, dale me gusta, compartilo con quien quieras y te agradezco mucho. Aunque parezca una novela muy larga y difícil de leer, es todo lo contrario. Yo empecé a leerla en su momento y no me duró más de 4 días. Empecé sin saber muy bien de qué trataba la historia porque, como habrán visto en la sinopsis, no es mucho lo que se cuenta, es muy breve. Pero fue una sorpresa grandísima, sobre todo a medida que avanza la historia, no la podemos dejar, es muy adictiva y muy atrapante. Estas son personalmente algunas características que creo que hacen que esta obra sea envolvente, adictiva y que no podamos parar de leerla. Tiene una estructura variadísima en cuanto a su tipografía. Tiene el árbol genealógico de la familia Albaz al inicio, que es súper necesario ir volviendo a esa página para curiosear, porque da intriga saber sobre ese personaje de la historia, en qué puesto está, cómo se relaciona con otras personas, cuál es el parentesco que tiene con Rebeca y con Natalia. Las apariciones narrativas que hace Eblus, el diablo que atraviesa el tiempo y lo inmemorial de esta familia, son absolutamente poéticas y macabras al mismo tiempo. Tiene una maldad en el lenguaje que de verdad da mucho miedo y al momento de llevar a cabo sus planes no defrauda al lector, cumple lo que promete hasta cierto punto del libro. Un demonio sempiterno, como los da a entender la autora de este libro, y es Eblus quien a través de tejes y manejes va configurando un escenario determinado para las dos hermanas, tanto para Rebeca como para Natalia, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo en el pasado con toda la familia Albaz. En un momento del libro hablan los familiares vivos de estas dos niñas, cómo se relacionan con estas protagonistas, y en la segunda parte del libro hablan los muertos, estos familiares o estos antepasados que ya no existen en el plano de realidad, pero que a través de recuerdos van nombrando y van situándonos a quienes leemos en las locaciones del presente, en estos lugares, en estos escenarios que van atravesando las protagonistas de esta historia. Entradas de diarios íntimos, publicaciones en periódicos al estilo policial, en revistas, el lenguaje mortal pero a la vez elegante de este demonio, el trato o el lenguaje también contemporáneo de las hermanas y de su familia en el momento presente, la escritura de este libro en primera persona por momentos y en tercera persona por otros momentos. Todo esto hace que sea un libro muy entretenido, muy variado y sobre todo muy bien tejido. Muchos elementos fuertes, icónicos, son los que aparecen en esta historia y vamos a recordar por siempre. El pozo de agua, el rosedal que florece, se marchita, se quema, la jaula de las mariposas, una invocación a un demonio que no olvida ni perdona, entre otras cosas. Esta historia pertenece a una trilogía que se llama Eblus y continúa con Cripta y Sapere Aude. Me parece que es una oportunidad excelente para comenzar a conocer a esta autora, una historia que no defrauda, una historia que es interesantísima para los lectores, las lectoras que leen juvenil, sobre todo un juvenil avanzado y complejo, y también para los adultos que quieren salir de la zona de confort de leer una historia lineal en el tiempo, esta novela de capas en donde una entidad no terrenal desde un punto de vista muy particular y diferente al que todos conocemos
va relacionando y nos va concatenando una historia de una familia desde hace 100, 200, 300 años hasta la actualidad. Ese es el punto fuerte de esta novela y me parece que le tienen que dar una oportunidad. Cuando terminen de leerla seguramente va a quedar resonando muchas cosas en su cabeza y les va a dar para pensar en esas memorias, en esos fantasmas, en esas energías dudosas, en esa tierra que se viene acarreando desde hace mucho tiempo por pertenecer a una familia determinada. Care Santos nació en Mataró, Barcelona, en 1970. Es una de las autoras más leídas entre los jóvenes. Ha conseguido los más importantes premios de la literatura juvenil como el Gran Angular y el EBD. Entre sus títulos destacan Bel, Amor más allá de la muerte, Dos lunas, El anillo de Irina, Los ojos del lobo o Mentira. Cultiva también la poesía y el teatro. Sus obras han sido traducidas a 22 idiomas. Espero que le den una oportunidad a esta novela porque estoy seguro que realmente les puede gustar. Si sos una persona que lees terror, thriller, psicológico, novela policial, novela negra, si lees un poco de novela histórica, narrativa familiar de esta que se cuenta desde el pasado hasta el presente, de los protagonistas, de los personajes, este libro es para vos porque tiene todo eso adentro de una muy buena historia y sobre todo está contada de una manera muy original. Muchas gracias por estar del otro lado, por formar parte de esta comunidad literaria. Te animo a que te suscribas y que sigas a este canal y me despido hasta el próximo fin de semana y hasta el próximo leído sobre escrito. Chao. Aunque a ratos te olvides de mí, ingrato lector, yo sigo manejando los hilos. Estoy al acecho detrás de las palabras y guío tus pasos y también tus emociones a través de esta historia. Como los buenos contadores, sé cómo parecer invisible, de modo que tú solo prestes atención a lo que te estoy narrando.